Hola mi querido amigo, bienvenido a nuestro martes de bienestar y desarrollo personal. Mi nombre es Jan Prado, coach, mentor y speaker especializado en hábitos, liderazgo y productividad personal. Y qué alegría estar aquí una vez más contigo compartiendo estos contenidos, herramientas, experiencias, estrategias y algunos tips que de seguro te van a servir para tu vida tanto personal como profesional. El día de hoy estamos llegando a nuestra masterclass número 58 y recordemos que estamos en el ciclo de proyecto de vida. Ya hemos visto la importancia del proyecto de vida y estuvimos viendo la clase pasada cómo crear tu norte estratégico personal. En esta masterclass vamos a estar viendo todas las claves para poder planificar tus metas y tus objetivos, recordando que las metas y los objetivos hacen parte de ese norte estratégico que estuvimos viendo en la masterclass número 57. Si no la has visto, te invito a que te pases ahí en mi canal de YouTube y busques la masterclass número 57 para que te pongas al día, porque esta es como la tercera fase de la construcción de ese proyecto de vida que de seguro o estás creando o estás actualizando. Bueno, para esta masterclass nos vamos a estar enfocando en tres ideas. La primera de ellas es qué es la planificación integral y cuáles son los beneficios. Y cuando hablamos de planificación, desde ya les digo, es diferente a lo que muchas veces tomamos como si fuesen sinónimos, es decir, es diferente a la planeación. Ahorita vamos a hacer un paralelo entre ambas para poder ver la diferencia entre las dos. Bueno, luego vamos a estar viendo algunas metodologías que se utilizan para poder planificar tus metas y tus objetivos. Te voy a mostrar tres metodologías, sin embargo, vamos a trabajar mucho con una de ellas, una de esas tres que les voy a mostrar, que son muy utilizadas en el mundo empresarial, pero que también la podemos nosotros utilizar para nuestra vida personal. ¿Listo? Y finalmente, en la parte final de esta masterclass o la parte que tiene que ver con la acción, pues vamos a ver cómo crear un plan de acción efectivo y también integral, por supuesto, porque esas metas, esos objetivos que nos hemos planteado, es importante crearles ese plan de acción, que eso hace parte obviamente del proyecto de vida, para poder posteriormente llevarlo a la implementación y así poder validar si estamos avanzando o no estamos avanzando. ¿Listo? Así que de esta manera vamos entonces a arrancar con la primera parte que tiene que ver con el significado y los beneficios de la planificación personal. Y como les decía, para hablar de planificación es importante hacer la distinción entre planeación y planificación, porque muchas veces las tomamos como sinónimos, pero no lo son. Cuando hablamos nosotros de planeación, ¿listo? ¿A qué hacemos referencia? Al proceso de definir objetivos y metas a largo plazo. Algo más o menos como lo que estuvimos viendo en la masterclass pasada, la número 57. Es decir, hace o tiene que ver con ese norte estratégico. A eso hacemos referencia a la planeación. En esta se involucra la identificación de objetivos, la definición de estrategias y la asignación de algunos recursos para poder alcanzar esos objetivos que nos hemos propuesto. Asimismo, también se habla como característica fundamental de la planeación que es más amplia y mucho más holística, considerando de alguna forma el qué y el por qué se están haciendo las cosas. Ahora bien, hablando ya propiamente de la planificación, que vuelvo y digo, muchas veces las tomamos como sinónimos, pero no lo son, en esta ya centra prácticamente su atención, su energía, su foco en la creación básicamente de una palabra clave, el plan de acción. Es decir, creación de planes detallados que sean a corto y mediano plazo, que de alguna manera nos van a ir permitiendo hacer realidad o materializar esos objetivos que nos hemos propuesto. En este plan, en la planificación o en el plan de acción, se elabora propiamente ya un plan específico, la programación de actividades para poder lograr esos objetivos y la identificación de los pasos concretos o tareas para lograr eso que nos hemos propuesto. Bueno, si bien es cierto, la planeación es más amplia y holística, la planificación es más detallada y específica. En la planeación se enfoca en el qué y en el por qué, mientras que en la planificación se enfoca en el cómo se llevarán a cabo las actividades, es decir, como el paso a paso para poder lograr eso que nos hemos propuesto. Por ejemplo, para hablar nosotros de planeación, podríamos decir a nivel corporativo que la planeación estratégica de una empresa puede incluir la definición de la misión, la visión y los objetivos que espera lograr a largo plazo. Mientras que la planificación podría ser que la planificación de un proyecto puede incluir un cronograma de actividades, la asignación de tareas y los recursos específicos, así como la metodología para poderlo lograr. ¿Listo? En resumen, mientras que la planeación establece
propiamente el marco general y la dirección a largo plazo que se espera alcanzar, la planificación se ocupa de los detalles más específicos y la ejecución de actividades o acciones concretas y necesarias para poder lograr esos objetivos que nos hemos definido. Ambas, es decir, tanto planeación como planificación, son supremamente importantes para el éxito de cualquier organización o cualquier proyecto, incluido nuestro proyecto de vida, ya que entre ellas se complementan. Ninguna es más importante que la otra. Son, mejor dicho, van como que de la mano, ¿vale? Ahora bien, ya enfocándonos o metiéndonos más de lleno en la planificación, porque para el tema de planeación podríamos decir que está toda la masterclass número 57, porque planeación, en otras palabras, vendría siendo el norte estratégico. ¿Listo? La planificación tiene una serie de beneficios, ¿como cuáles? Pues te ayuda a tener una visión clara de lo que quieres lograr y cómo vas a llegar a ese norte. Te proporciona también una fuente constante de motivación al tener metas bien definidas, porque muchas veces la falta de claridad de lo que queremos lograr, pues es lo que fácilmente nos puede hacer cambiar de rumbo, ¿listo? Y también se nos convierte en un instrumento fundamental para cuando la energía o la motivación más bien está como bajita. Bueno, adicional, la planificación personal te ayuda a priorizar tareas y a gestionar tu tiempo de manera mucho más efectiva, aprovechar cada minuto de tu tiempo. Y cuando hablo de aprovechar no quiere decir que estés trabajando todo el tiempo, sino más bien tener algo así como lo que se llama, lo que se dice como un avance con balance, es decir, ir progresando, ir avanzando, pero teniendo en mente o teniendo en foco los diferentes aspectos o que incluyen como tal el proyecto. Y como estamos hablando de proyecto de vida, pues en este caso haríamos referencia al estar cuidando nosotros también las diferentes áreas de nuestra vida. El área de la salud, de las emociones, de la espiritualidad, el trabajo, el dinero, la familia, los amigos, el entretenimiento y demás. Bueno, también te aumenta el sentido de logro y satisfacción al cumplir metas tanto personales como profesionales. Y finalmente, te facilita la adaptación a cambios y desafíos al tener como tal un plan estructurado. Dicho de otra manera, se te convierte o se nos convierte en una hoja de ruta para poder avanzar, para poder crecer, para poder mejorar, así sea un 1% cada día en pro de alcanzar esas metas o esos objetivos, o mejor dicho, vivir esa visión que nos hemos planteado. ¿Listo? No obstante, cuando hablamos de plan de acción, es importante que va a estar muy conectada o muy ligada propiamente a metas y las metas, por supuesto, en objetivos. Ya en la masterclass pasada vimos la diferencia entre ambos, así que si no la conoces, pues te invito a que veas la masterclass número 57, que ahí te explico de manera más detallada mucho la diferencia entre los sueños, entre los deseos, entre las metas y los objetivos. Adicional también de cómo crear o establecer tu propia declaración de misión personal, tu declaración de visión, al igual que conectar con tus valores que se te convierten también en una brújula para tomar decisiones a lo largo de tu vida. ¿Listo? Así que dicho esto, vamos entonces con el segundo punto que tiene que ver con las metodologías para planificar. Y cuando hablamos de metodologías, hacemos referencia a las metodologías que particularmente se trabajan mucho o se ven mucho en el mundo corporativo. Pero como nosotros no somos tan diferentes o no somos tan diferentes de una empresa, pues esos instrumentos, esas metodologías, algunas estrategias que se tienen en el mundo corporativo, pues claramente también la podemos aplicar a nuestra vida personal. Y este caso al respecto de la planificación no es la excepción. Entonces, ¿cuáles son algunas de las metodologías para planificar tus proyectos, tus metas y o tus objetivos? Una de ellas tiene que ver con la metodología 5W2H, otra tiene que ver con el diagrama de Ishikawa y la otra es la del ciclo PHVA. ¿Listo? Entonces vamos a ver brevemente cada una de ellas como para conocerlas. ¿Listo? Sin embargo, en el tercer punto vamos a ver propiamente cómo crear ese plan de acción detallado, que entre otras, y aquí adelantándome un poco, es teniendo mucho el enfoque en la primera metodología, es decir, en la 5W2H. Estas tres metodologías las podemos utilizar para cualquier aspecto, para cualquier meta, para cualquier proyecto en nuestra vida. ¿Listo? Y ambas, o todas tres, perdón, nos van a ayudar muchísimo para clarificar nuestra mente y también nos ayuda o nos sirve como un instrumento esencial para la toma de decisiones que en algún momento estemos nosotros necesitando. ¿Listo? Así que con esto empezamos entonces con la primera metodología, la 5W2H, que
de manera concreta, o más bien resumida, porque puede haber o puede existir toda una teoría al respecto, pero aquí como no nos interesa tanto la teoría, sino más bien la parte práctica de cómo la podemos nosotros llevar a cabo a nuestra vida, pues básicamente el 5W2H hace referencia a 7 preguntas, ¿sí? Que nos van a guiar a nosotros en el desarrollo de nuestras propias actividades. Y el dar respuesta a esas preguntas, pues nos van a permitir a nosotros tener por lo menos un primer boceto de un plan de acción que nos sirva para avanzar, para poner en marcha esas ideas o esas metas que nos hemos propuesto. Entonces, cuando decimos 5W, son 5 preguntas que empiezan con W por sus términos o por sus iniciales en inglés. Y el 2H también, 2 preguntas adicionales que inician con la H. Entonces, las 5 preguntas iniciales vendrían siendo el qué o el what, ¿listo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero alcanzar? El why, que hace referencia al por qué quieres alcanzar eso, es decir, el propósito y la importancia y propósito de esa meta o objetivo que te estás proponiendo. Y al nosotros ir respondiendo a esta segunda pregunta, el por qué y para qué, pues encontramos un mayor sentido a ese qué que queremos lograr. Bueno, luego la otra pregunta o la tercera pregunta con la W viene siendo el where, es decir, el dónde quiero alcanzarlo, dónde lo puedo hacer, dónde lo puedo lograr. La cuarta pregunta es el who o el quién. Quién hace algo, es decir, el quién desde el punto de vista de las personas. ¿Listo? Y la quinta pregunta con las del WH vendría siendo el when, es decir, el cuándo. Algo así como el tiempo que le voy a dar o que me voy a poner como límite para alcanzar algo o para realizar una tarea o una actividad concreta. ¿Listo? Ahí están las 5 W iniciales. Luego, las otras 2 preguntas adicionales que son con la H. Entonces, la primera de ellas es el how o el cómo, es decir, el paso a paso o el proceso que debes llevar a cabo o el desglose de tareas que debes llevar para poder lograr eso, ese qué que te estás proponiendo. ¿Listo? Y la séptima y última pregunta tiene que ver con el how much, es decir, el cuánto te va a costar. Ahí básicamente hace referencia a un término monetario o financiero. ¿Listo? Entonces, la metodología como tal 5W2H consiste en principio en dar respuesta a estas 7 preguntas que al darle respuesta nos va a permitir a nosotros tener un primer borrador o un primer boceto para crear un plan de acción. ¿Listo? Entonces, esa es la primera metodología que nos sirve para planificar nuestras metas, proyectos u objetivos. La segunda metodología, y no vamos a profundizar mucho en ella, pero que se utiliza también mucho en el mundo corporativo, tiene que ver con el diagrama de Ishikawa o también conocido como el diagrama de espina de pescado, en donde en la parte del círculo negro que ustedes están viendo ahí que dice problema, también podríamos nosotros poner objetivo o meta o el qué que queremos lograr. Y respecto a método, maquinaria, mano de obra, material, medición y medio ambiente, si bien es cierto, esta metodología se utiliza mucho en el mundo corporativo para identificar causas al respecto de una problemática que se esté viviendo dentro de la empresa. A nivel personal también la podríamos utilizar en lugar de problema, poner ahí la meta, y a nivel de método es cómo voy a alcanzar esa meta, a nivel de maquinaria, qué recursos voy a necesitar para alcanzar esa meta, a nivel de mano de obra, qué personas involucradas o qué personas o qué contactos voy a necesitar para poder alcanzar esa meta, a nivel de material también tiene que ver con recursos, a nivel de mediciones, cómo voy a medir yo el progreso de esa meta, o también a nivel de medio ambiente, que si lo comparamos con la metodología 5W, pues vendría siendo algo así como el dónde lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces, es como la analogía o como un instrumento adicional que nos sirve para también crear nuestros planes de acción para alcanzar esas metas objetivos de nuestro proyecto de vida. ¿Listo? Entonces, esta es la segunda metodología. Y la tercera, que también se utiliza mucho en el mundo corporativo, tiene que ver con el ciclo del PHVA, es decir, el ciclo planear, hacer, verificar, actuar. Primera, planear, que hace referencia a establecer los objetivos y las estrategias. Luego, el hacer, que tiene que ver con implementar los elementos planificados. El verificar, que tiene que ver con medir y revisar los resultados para encontrar oportunidades de seguir creciendo, de seguir mejorando. Y el actuar, que hace referencia a poner en marcha acciones correctivas y planes de acción que nos permitan seguir avanzando. Esta metodología del PHVA o ciclo PHVA es muy utilizada en el mundo corporativo para los temas de los sistemas de gestión. Sistema de seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión de calidad, sistema medioambiental, sistema OSHA y demás. ¿Listo?
Quise traerte las 3 metodologías simplemente como para que si no las conocías, por lo menos las escuches y si quieres profundizar mucho más en ellas, pues busca un poco más de información al respecto. Sin embargo, a continuación te voy a compartir como los 5 pasos esenciales para tú crear un plan de acción mucho más detallado. No obstante, si tuviese que escoger una de las 3 metodologías, yo me quedaría por excelencia con la primera de ellas, es decir, con las 5W2H, donde te respondes esas 7 preguntas y al dar respuestas a ella, de manera sencilla, de manera concreta, pues ya estás teniendo un primer borrador para ese plan de acción que te permita alcanzar esas metas o esos objetivos. Bueno, entonces, vamos a pasar ahora sí a cómo crear un plan de acción efectiva, es decir, como la parte práctica de esta masterclass. Entonces, los pasos que nos van a permitir crear un plan de acción efectivo, en esencia son 5, como los fundamentales, los pilares o los claves. 5 pasos o 5 fases, como lo quieran llamar. No obstante, te voy a dar como unos bonus o unos complementos que te ayudan a embellecer un poco más ese plan de acción, pero que de alguna manera hacen referencia también a la siguiente masterclass que vamos a ver de este ciclo, es decir, la próxima semana. Entonces, el primer paso tiene que ver con el desglose de tus metas, esas metas grandes que tienes, desglosarlas en objetivos y acciones mucho más específicas. Primero te voy a mostrar como el camino y luego vamos a ir profundizando en cada una de ellas. Bueno, y con unos ejemplos también al respecto. El segundo paso para crear un plan de acción efectivo tiene que ver con establecer prioridades. En estos pasos sí son secuenciales, porque tú no puedes primero priorizar y luego ir a desglosar tus metas, a no ser de que vas a priorizar si tienes un listado de 5 o 6 metas, pues vas a priorizar una de esas 5 metas para poderlas posteriormente desglosar. Pero en particular, ojalá lo vamos llevando paso a paso, de manera secuencial. El tercer paso tiene que ver con, una vez establecidas las prioridades, crear un calendario y crear plazos, es decir, darle fechas y tiempo para poder tener como unos límites en donde te permitan a ti o a las personas involucradas en alcanzar ese objetivo, pues te permitan ponerte en marcha, ponerte en acción, porque cuando no le ponemos una fecha límite, pues entramos en la ley del Parkinson y vamos, ¿cómo es que se dice? Posponiendo, y entramos pues mucho a la procrastinación, al no tener unas fechas límites que nos permitan a nosotros ser mucho más disciplinados con nosotros mismos. Bueno, el cuarto paso tiene que ver con identificar los recursos necesarios, y cuando hablamos de recursos, hacemos referencia a recursos de tiempo, recursos de energía, recursos de dinero, incluso recursos de personas o contactos que sean necesarios para poder avanzar. Y el quinto y último paso tiene que ver con explorar los posibles obstáculos que se te puedan presentar en el camino. Esos son, como les digo, los 5 pasos esenciales para crear el plan de acción, el cual ese plan es muy importante que debe ser claro, completo y estar siempre actualizado. ¿Listo? O sea, eso que escribes en ese plan no es que está tallado pues ya en piedra y listo, no, sino que es importante, y aquí es donde viene el sexto paso, que es llevar a la acción eso que has planificado, revisarlo y ajustarlo si es que hace falta o si es que es necesario. Bueno, entonces por eso este sexto y último paso que les muestro aquí, el implementar, revisar y ajustar tu plan, es tan importante como los 5 anteriores. Bueno, así que vamos a ver entonces el primer paso, que tiene que ver con el desglosar tus metas. Y en este desglose de metas es importante que definas lo que tú quieres lograr en los próximos 5 o 10 años. Recordemos que todo esto lo estamos enfocando a proyecto de vida. Por eso es que lo estamos ahí teniendo como esos términos de tiempo. Establecer también objetivos para los próximos 1 o 3 años que te acerquen a esas metas a largo plazo, es decir, a esas metas que te has propuesto a lograr a los 5 o 10 años. Bueno, una vez definidos esos objetivos, vas a poner objetivos mucho más específicos y alcanzables para los próximos meses, pero todos deben estar alineados. ¿Cómo así? Es decir, que esos objetivos para alcanzar a los próximos meses, la suma de ellos me permita ir alcanzando también esos objetivos que me he propuesto alcanzar entre 1 y 3 años. Y el alcanzar ese objetivo también aporta o impacta la gran meta que tengo que quiero alcanzar entre los próximos 5 o 10 años. ¿Listo? Una vez tenido esos objetivos a los siguientes meses, es importante dividirlos aún más en tareas o acciones más pequeñas y manejables para las próximas semanas e incluso días. De esta manera, lo que vamos nosotros haciendo en nuestro día a día, sabemos que está teniendo un impacto significativo
en nuestro futuro, es decir, en los próximos 5 o 10 años. Pero cuando hemos hecho el ejercicio de hacer el desglose. Por ejemplo, tenemos aquí para esta primera fase como meta a largo plazo, como ejemplo, mejorar mi salud física en un año. Recordemos que las metas son mucho más generales, mientras que los objetivos sí son mucho más específicos. Ahora bien, esa gran meta, que es mejorar mi salud física en un año, la voy a dividir en objetivos a mediano plazo. Perder 5 kilos en 6 meses. O tal vez otra meta, o otro objetivo, perdón, aumentar mi resistencia cardiovascular en 3 meses. Y hay unas tareas, a partir de esos objetivos que quiero alcanzar, hay unas tareas mucho más concretas que puedo ir haciendo en el día a día. Por ejemplo, inscribirse en el gimnasio esta misma semana. Y no solamente luego inscribirte, otra tarea vendría siendo asistir al gimnasio y hacer ejercicio. Bueno, bueno, aquí viene precisamente asistir al gimnasio 3 veces por semana y consultar a un nutricionista en el próximo mes. O también seguir una dieta saludable y equilibrada diariamente. O sea, todo esto sabemos que está aportando a esa gran meta que es mejorar mi salud física en un año. Entonces, a eso hace referencia el desglosar tus metas en objetivos y acciones mucho más concretas, mucho más específicas. Porque si nos quedamos simplemente en metas grandes, que el solo pensarlas, listo, sí me parece muy chévere, pero también a veces el solo pensarlas nos produce miedo, pues ahí es donde decimos, simplemente soñamos, pero no las aterrizamos. Cuando hacemos esa división, o cuando hacemos ese desglose en cascada, ahí es donde realmente estamos aterrizando esas metas que queremos alcanzar y podemos tener muchas más probabilidades de lograrlas. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuáles son las actividades que necesitamos hacer, porque sabemos que al hacerla, pues obviamente me va a ir permitiendo acercarme cada día más a esa meta. ¿Listo? Ese era el primer paso. El segundo paso, recordemos que estamos en los 5 pasos esenciales para crear un plan de acción. El segundo paso tiene que ver con establecer prioridades, es decir, selecciona las tareas más importantes que tú dices que si alcanzo estas tareas me van a permitir lograr mis objetivos, o que si tú dices me enfoco en esta y esta porque estas tienen un mayor impacto en alcanzar ese objetivo. Por ejemplo, para el caso del mejorar la salud física, ¿cuál pudiese tener un impacto bastante significativo? ¿Inscribirte al gimnasio o tal vez hacer un plan de alimentación acorde a tu estilo de vida y a tu objetivo que tienes de bajar peso? Entonces, creo que va a ser mucho más prioritaria, bajo mi lente, bajo mi óptica, bajo mi mundo, más prioritaria para mi gusto, vendría siendo crear el plan de alimentación. Después de crear el plan de alimentación, listo. Una vez hecho esto, puedo luego ir a inscribirme al gimnasio y posteriormente pues ir a hacer ejercicio. Pero entonces es importante priorizarlas, es decir, jerarquizarlas en orden de prioridades. Para esto podemos encontrar 2 herramientas. Una de ellas es la matriz de Eisenhower, que es básicamente muy útil para categorizar tus tareas en 4 cuadrantes según su grado de urgencia e importante. Es decir, vas a tener actividades que son urgentes pero importantes, o urgentes pero no importantes, o vas a tener actividades que son importantes pero no urgentes, y hay actividades que no son ni importantes ni urgentes. Bueno, aquí te lo dejo simplemente como un abrebocas, más también te dejo la invitación para que busques un poquitico más al respecto. Es una herramienta que nos va a servir muchísimo para priorizar actividades. Y otra herramienta esencial tiene que ver con la lista de tareas diarias y semanales. Eso lo puedes llevar en una agenda, en tu celular. Hay aplicaciones que nos sirven para eso, en donde nosotros tenemos nuestra lista de tareas y a partir de esa lista de tareas priorizar es cuáles son las más importantes para ese día e irlas marcando una vez las vamos ejecutando. Bueno, y eso adicional de permitir o saber que estamos avanzando, que estamos progresando a nivel interno, nos genera también como una fuente de motivación al saber que nos estamos cumpliendo a nosotros mismos, porque de verdad que ahí sí coincido mucho con una colega mía de Venezuela que vive en Chile, mi colega Carla, que dice que el cumplirme y cumplir mis compromisos realmente es una gran inyección de energía y motivación que me doy a mí mismo y que por supuesto también está impactando mi nivel de autoestima y mi nivel de autoconfianza. Bueno, así que ese es el segundo paso para crear un plan de acción efectivo, establecer prioridades. El tercer paso tiene que ver con crear un calendario y plazos. ¿Esto a qué hace referencia? A establecer plazos razonables para cada tarea que has
dicho o que necesitabas hacer y define, por supuesto, qué tareas se deben completar en cada periodo de tiempo. Es decir, cuáles se deben completar en la próxima semana, cuáles se deben concretar en esta misma semana, cuáles se deben concretar en este día, cuáles se deberían concretar en los próximos 2 meses y así sucesivamente, de acuerdo a la magnitud de la tarea y del objetivo que estés buscando alcanzar. Para esto, herramienta fundamental, el calendario, bien sea anual o mensual, en donde puedas marcar las fechas importantes y los hitos claves que esperas ir alcanzando, ¿listo? Y lo otro también, tema de establecer plazos específicos, es decir, asignar fechas límites, pero ojo, que esas fechas límites que estás estableciendo sean realistas para cada tarea y cada objetivo. No es, por ejemplo, decir, hacer ejercicio 3 veces a la semana, no, 7 veces a la semana, pero resulta que en este momento no hacen ni un día. Pues yo creo que algo más razonable vendría siendo empezar esta semana con 2 veces a la semana ir al gimnasio y así sucesivamente luego vas avanzando. O dicho de otra manera, para la persona que quizás esté como gran meta hablar un nuevo idioma, que diga que en la próxima semana tengo que haberme aprendido todos los verbos regulares e irregulares y su conjugación. Yo eso creería que a veces son objetivos, o más bien, sí, objetivos bastante ambiciosos y a la vez irrealistas que en lugar de motivarnos, lo que van a hacer es impactar de manera negativa tu nivel de autoconfianza y tu autoestima. Al ver que pasó la semana y no te cumpliste. Entonces es mejor ir de manera como conservadora. Tú mismo te conoces, tú misma te conoces y sabes qué es lo que puedes hacer y sabes hasta dónde te puedes exigir de acuerdo a tus tiempos, de acuerdo a tu nivel de energía, de acuerdo a tu motivación, de acuerdo a tu estilo de vida y demás, para poder realmente establecer tiempos y fechas que sean acordes a tu realidad. Bueno, cuarto paso, identificar los recursos necesarios. En esto de identificar los recursos necesarios, lo vemos en tres aspectos. Por un lado, en herramientas y materiales, es decir, que determines qué herramientas, materiales o información necesitas para completar tus tareas. Que si necesitas comprar algún equipo, que si necesitas quizás comprar nueva ropa, o que si necesitas ir a hacer la lista de mercado, o que si necesitas comprar de repente un computador o un celular, de acuerdo a la meta que te hayas establecido, que te hayas puesto. Bueno, cuando hablamos también de recursos, también hacemos referencia al apoyo de otras personas, es decir, que identifiques a las personas como mentores, colegas, amigos o demás que te puedan apoyar en tu camino a lograr esa meta o ese objetivo. Y por supuesto, planifica cómo y cuándo solicitar su llamada, de su ayuda. Si lo vas a hacer a través de una llamada, si lo vas a invitar a comer, si vas a ir a visitarle y ahí proponerle que te ayude, no sabe, no sé, eso va a depender de cada persona. ¿Listo? Y por supuesto, en este de los recursos necesarios, pues también tiene que ver con el delegar o asignar tareas. Y es el evaluar las capacidades de los miembros del equipo, si es que tu meta es en equipo, y delegar las tareas de acuerdo a esas capacidades de esas personas que estén involucradas en esa tarea. Si todas las tareas o si el cumplimiento de esa meta o ese objetivo depende exclusivamente de ti, pues sabemos que el asignar tareas, pues obviamente va a ser solamente para ti. Bueno, y ese era el cuarto paso para crear un plan de acción efectivo. Y el quinto y último paso tiene que ver con identificar los obstáculos, porque en todo proyecto, por más planificado que lo tengamos, siempre vamos a tener obstáculos, siempre vamos a tener imprevistos. Entonces, qué bonito ser nosotros proactivos y hacernos algunas de estas preguntas que nos pueden quizás ayudar a mirar un poquito más allá de lo que tenemos ahí al frente para de repente descubrir un posible obstáculo que no teníamos previsto y desde ya podernos anticipar. Es decir, ¿cómo podría yo superar ese obstáculo en caso de que se llegara a presentar? ¿Listo? Esto simplemente como de manera proactiva. Bueno, eso es más o menos, como dicho de otra manera, ponernos el sombrero negro, de acuerdo a la metodología de los 6 sombreros para pensar, ponernos el sombrero negro donde vemos todo negro, todo negativo, pensando en qué pudiese salir mal. Y en ese qué pudiese salir mal, pues obviamente pasamos a otra mentalidad donde empecemos a explorar alternativas para superar ese posible obstáculo en caso de que se llegara a presentar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para esta quinta fase te puede ayudar alguna de las preguntas que te voy a compartir a continuación. La primera de ellas es: ¿qué obstáculos podrías esperar encontrar en el camino? No, pues que me dé mucha pereza, o no, pues que me llegue la visita, o quizás que me enferme, o quizás que es. Si eso llegase a ocurrir, ¿qué podría hacer desde ya para que eso no ocurriera? Otra pregunta que te puede ayudar a visualizar obstáculos es: ¿qué cosas o situaciones podrían autosabotearte para lograr tu propio objetivo? ¿Qué otros problemas pudieran surgir?
¿Cómo podrías ayudarte a ti mismo, a ti misma, si las cosas no funcionan como esperas? ¿Hay algo que pueda interponerse entre tú y tu objetivo? Y si el plan no funciona, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan de respaldo o cuál es tu plan B? Son como algunas preguntas que, vuelvo y digo, te pueden ayudar a ampliar mucho más tu perspectiva y en la medida de lo posible prever ese tipo de situaciones. ¿Listo? Ahora bien, ahí ya tenemos los 5 pasos. Sin embargo, hay otros pasos que te quiero mostrar aquí y que profundizaremos en ellos en la siguiente masterclass. Otro de ellos, obviamente, después de haber creado todo el plan de acción, pues viene la parte importante y es llevar a la ejecución, es decir, implementar tu plan, comprometerte sí o sí contigo mismo a realizar las acciones específicas cada día que sabes que te van a acercar a tus metas. Basta de estar ahí como mariposeando o perdiendo el tiempo en actividades que sabes que no te están acercando a tus metas y por el contrario te están alejando de ellas. Crea una representación visual, es decir, un mapa o un calendario donde tú puedas estar viendo con gráficos y demás cómo estás haciendo la ejecución y qué tan lejos o qué tan cerca estás de alcanzar esa meta. Es decir, básicamente poder ver el progreso de tus tareas en el día a día. Otra actividad es pues, realizar revisiones periódicas, que ojalá lo tomes como hábito, en donde establezcas un horario regular, bien sea semanal o mensual, para poder revisar tu progreso y hacer los ajustes según sea necesario. Celebrar tus logros, por supuesto. Reconocer y celebrar tus logros, por pequeños que sean, para mantenerte motivado o motivada en el camino. Esto se nos vuelve una herramienta fundamental para darnos un nuevo shot de motivación o una inyección de energía, esa interna que nos gusta para poder seguir avanzando. La adaptabilidad, la invitación a que seas flexible y dispuesto o dispuesta a ajustar tus metas y tu plan de acción según los cambios y circunstancias que se vayan presentando y que sabes que quizás están fuera de tu alcance, fuera de tu control, porque muy probablemente también los tendremos. Entonces ahí va a ser muy importante la paciencia, la flexibilidad y la adaptabilidad. Bueno, adicional también va a ser súper importante la resiliencia para que cuando el plan no sale como nosotros esperamos, pues poder aprender de eso y la siguiente vez hacerlo mucho mejor. Mantener una actitud positiva, enfrentar los desafíos con una mentalidad positiva y resiliente y por supuesto rodearte de apoyo, es decir, buscar el apoyo de mentores, de amigos, familiares que te motiven o por lo menos que te ayuden a seguir el camino para lograr esos objetivos que te has propuesto. ¿Listo? Al seguir todos estos pasos, fundamentalmente los primeros 5, que es a lo que tiene que ver con el plan de acción, y al hacer los ajustes según sea necesario, muy probablemente estarás en el camino correcto para alcanzar tus metas y tus objetivos. Recuerda, por favor, que la voluntad, el compromiso y la disciplina son claves para este proceso. Y de voluntad, compromiso y disciplina vamos a estar hablando en la próxima masterclass que tiene que ver en cómo ir de la planificación a la implementación o a la ejecución. Esto es básicamente pasar de la idea a la ejecución. Para terminar, ya esta masterclass, te quiero dejar aquí a continuación algunas preguntas que te pueden servir de base para poder crear un primer borrador o un primer boceto de tu plan de acción. La primera de ellas. Bueno, antes de esa es, bueno, ¿qué quiero lograr? Luego, ¿qué pasos concretos necesitas dar para alcanzar tu objetivo? ¿Cuál es el objetivo más importante en este momento? ¿Cuándo planeas alcanzar ese objetivo? ¿Qué recursos necesitas para alcanzar tu objetivo? Tiempo, dinero, conocimientos y habilidades. Y en esta pregunta también es válido decir, ya tengo el listado de los recursos que necesito, con cuáles de ellos ya cuento en este momento y cuáles me hace falta alcanzar. ¿Qué obstáculos se podrían presentar en el camino y cómo podrías superarlos? Y finalmente, ¿cómo cuidarás tu salud física y mental en el camino de alcanzar tu objetivo? Porque yo soy partidario que hay que tener avance con balance, no ir simplemente detrás de nuestros objetivos olvidándonos de que realmente tenemos una vida y es importante que prestemos atención a las otras áreas de nuestra vida. ¿Listo? Para terminar, algunas herramientas útiles que te pueden ayudar para esta fase de planificación. Por un lado están los diarios y las agendas, porque puedes utilizar estos dos instrumentos para llevar un registro de tus metas, de tus tareas y de tus progresos. También podrían estar algunas aplicaciones de gestión del tiempo, como lo puede ser Notion, Trello, To Do, entre otros, porque hay varias.
¿listo? Y te pueden ayudar a organizar tus tareas y tus proyectos. Y finalmente, la otra herramienta son las técnicas de productividad. Entre ellas, una de las más sonadas que tiene que ver con la técnica Pomodoro, la matriz de Eisenhower o la matriz de gestión del tiempo de la que les estoy hablando, la planificación con la técnica SMART, entre otras. ¿Listo? Entonces, para cerrar ya esta masterclass, cierro con esta frase, y es que la planificación personal es un proceso continuo que requiere dedicación y compromiso, pero los resultados pueden ser profundamente gratificantes porque te pueden llevar a materializar tus metas en una realidad tangible y sobre todo satisfactoria. ¿Listo? Así que, bueno, ahí ya tienes como tal las herramientas y los instrumentos para que los pongas en práctica y puedas crear o actualizar tu propio proyecto de vida. Gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Jan Prado y estaré feliz de acompañarte en tu camino, bien sea a través de procesos de coaching individual o procesos de mentoring o más adelante con otras sorpresas que traigo para ustedes. Un abrazo y feliz resto de día para todos y todas. Chao, chao.